Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo podcast del día de hoy. Y bueno, hoy estaremos hablando de esta parte de los datos sintomatológicos de los trastornos de aprendizaje, mejor conocidos como TEA. Y a esto vamos a empezar hablando, ¿qué es un trastorno del aprendizaje? Bien, un trastorno del aprendizaje es un problema de procesamiento de información que impide que una persona aprenda una habilidad y la utilice esta misma habilidad de una forma pues eficazmente. Hay que recordar y hay que conocer esta parte, ¿por qué? Porque los trastornos de aprendizaje generalmente afectan a las personas con inteligencia media o superior a la media. Como resultado, obviamente, el trastorno aparece como una brecha entre las habilidades esperadas basadas en la edad y la inteligencia y hasta en el rendimiento académico. Los trastornos de aprendizaje comunes en este caso afectan las habilidades del niño en lectura, en la expresión escrita, en las matemáticas o las habilidades no verbales. A este punto vamos a hacer una inferencia principalmente. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver los trastornos de lectura? Pues bien, los trastornos del aprendizaje en la lectura se basan generalmente en la dificultad para percibir una palabra hablada, como una combinación de sonidos distintos. Esto puede dificultar inclusivemente la comprensión de cómo una letra o letras representan un sonido y cómo las combinaciones de letras forman una palabra. Los problemas con la memoria de trabajo que tienen que ver aquí se presentan principalmente en que en la capacidad de retener y manipular información en el momento. También pueden desempeñar un papel muy importante. ¿Por qué? Porque incluso cuando dominan las destrezas básicas de lectura, los niños pueden tener dificultades con las siguientes destrezas que tenemos aquí. Leer a un ritmo típico, entender lo que leen, recordar con precisión lo que leen, hacer inferencias basadas en su lectura y en esta parte de ortografía. Hay que conocer en este punto por qué. Porque se suelen llamar dislexia a los trastornos del aprendizaje en la lectura. Pero algunos especialistas, aquí también hay que conocer, que utilizan este término para describir principalmente solo algunos de los problemas de procesamiento de la información que pueden causar dificultades en la lectura como tal. En el caso de expresiones escritas, la escritura requiere complejas habilidades visuales, motoras y de procesamiento de la información. ¿Por qué? Porque un trastorno del aprendizaje en la expresión escrita puede causar lo que es una escritura lenta y laboriosa, una caligrafía que en muchos casos es difícil de entender, una parte que también tiene que ver con esta cuestión de una dificultad para volcar los pensamientos en papel, es decir, expresarlos aquí, en esta parte, un texto organizado con la ortografía, la gramática e inclusive hasta con la puntuación que tienen un peso fundamental y que bueno, esto sabemos que también pues se presenta inclusive hasta un bajo rendimiento en muchos casos, ¿no? Esta parte también y presentó una relación inclusive hasta con el área de matemáticas. ¿Por qué? Porque en el área de matemáticas un trastorno de aprendizaje en matemáticas puede causar problemas como, como las siguientes habilidades. Vaya, comprender cómo funcionan los números y cómo se relacionan entre sí, calcular los problemas matemáticos, memorizar cálculos básicos, usar símbolos matemáticos, comprender los problemas expresados con palabras, organizar y registrar información mientras se resuelve hasta un problema de matemáticas. Por más sencillo que parezca, esta parte siempre se ve afectada por estas situaciones. Y en estas cuestiones también vemos o nos presentan lo que son, pues, básicamente lo que tenemos a continuación, las habilidades no verbales. Las habilidades no verbales tienen que ver con los niños con trastornos de aprendizaje. En este caso, parecen desarrollar buenas habilidades básicas de lenguaje y sólidas habilidades de memorización a través de la repetición en una forma temprana durante la niñez. Las dificultades en este caso están presentes en las habilidades visuales espaciales, las habilidades visuales motoras y otras habilidades necesarias en el funcionamiento social o académico. ¿Por qué? Bueno, en este caso,
Un niño con un trastorno de aprendizaje en habilidades no verbales puede tener problemas con las siguientes habilidades, como lo vemos aquí: interpretar expresiones faciales y señales no verbales en las interacciones sociales, usar el lenguaje apropiadamente en situaciones sociales, una coordinación física, habilidades motoras finas como escribir, en este caso, una atención a lo que es la planificación y organización, un nivel superior de comprensión lectora o expresión escrita que suele aparecer en los últimos años de escuela primaria principalmente. Todos estos trastornos, bueno, podríamos decir, ¿qué es lo que se presenta aquí? ¿Qué causa los trastornos de aprendizaje? Los factores en este caso que pueden influir en una progresión de los trastornos de aprendizaje, pues son los siguientes que tenemos aquí: los antecedentes familiares y genética. ¿Por qué? Bueno, los antecedentes familiares de trastornos del aprendizaje van a aumentar el riesgo de que un niño desarrolle un trastorno, en esta parte también con la relación de la genética. Los riesgos prenatales y neonatales tienen que ver con el crecimiento deficiente en el útero, es decir, una restricción grave del crecimiento intrauterino, en la exposición al alcohol o a las drogas antes de nacer, durante el nacimiento, en esa cuestión prematura, el bajo peso al nacer, que se ha relacionado también con trastornos del aprendizaje, traumas psicológicos como tal o el abuso en la primaria infancia pueden afectar inclusive el desarrollo cerebral y aumentar el riesgo de trastornos del aprendizaje. Los traumas físicos tienen que ver con traumatismos cráneoencefálicos o las infecciones del sistema nervioso, porque pueden contribuir al desarrollo de los trastornos del aprendizaje. Esta cuestión también tiene que ver con la exposición ambiental. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una exposición a altos niveles de toxinas como el plomo, que se ha relacionado con un mayor riesgo de trastornos de aprendizaje. Toda esta parte que nosotros vemos o a simple vista creemos que es común, se ve afectada en esta parte. Y hay que considerar también como dato curioso que cuando compren un juguete a un niño, revisen que no tenga alta dosis de plomo, porque esto es lo que les afecta. Ahora sí, ¿cuáles son los signos del trastorno del aprendizaje? Principalmente el niño puede tener un trastorno de aprendizaje si consideramos lo siguiente: no domina las habilidades de lectura, ortografía, escritura o matemáticas en los niveles de edad y grado esperados acerca de ellos. Tiene dificultades para entender y seguir instrucciones en muchos casos, tiene problemas para recordar lo que alguien le acaba de decir, carece de coordinación para caminar, practicar deportes o habilidades como sostener un lápiz. También tiene que presenta esta parte, por ejemplo, de lo que hablamos con la pérdida o un extravío fácil en tareas, libros escolares u otros artículos. Tiene dificultades para entender el concepto de tiempo, se resiste a hacer tareas o actividades que involucran lectura, escritura o matemáticas, o muchas veces no pueden completar las tareas sin una ayuda significativa. Y también vemos aquí que se comporta mal o muestra una oposición, una hostilidad a esta parte de las reacciones emocionalmente excesivas en la escuela o al realizar actividades académicas como hacer tareas o leer. Este punto, y hay que considerarlo en esta cuestión, son de vital importancia. ¿Por qué? Porque, como vemos, esta cuestión de los signos de los trastornos de aprendizaje, de lo que lo causa dentro de las habilidades verbales, matemática, expresión escrita, lectura, todo esto que conforman los TEA, son un punto importante que nosotros debemos de considerar como, en este caso, psicopedagogos, buscar una alternativa de solución que, permita principalmente evitar o disminuir esta parte de los trastornos en un punto donde busquemos una intervención adecuada para cada uno de estos puntos. Una estrategia psicopedagógica que permita favorecer estos puntos. Esta cuestión, por ejemplo, de lo que decíamos, donde hay dificultades, poder mejorarlas y aumentar la calidad de vida, en este caso, de los alumnos. Pues bien, chicos, lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy, esta parte de los datos sintomatológicos de los trastornos de aprendizaje. Espero les haya gustado este video, regálenos un like y déjenos un comentario acá abajo si tienen alguna duda. Nos estamos viendo próximamente. Un abrazo a la distancia. Nos vemos próximamente. Hasta luego.